Señoras y señores, seguimos con Gustavo, quien nos estaba justamente hablando de discapacidad, en principio de manera general. Le podemos ir tocando en lo que hace a nuestro país y ese tópico. Gustavo, ¿te encontrás nuevamente con nosotros? Acá estoy, Fabián, atento. Genial, genial. Bueno, estábamos hablando, nos estabas introduciendo de alguna manera justamente de la temática de la discapacidad. Y como bien vos señalabas, cuando un discapacitado solicita que lo asistan, que lo ayuden, que preguntarle qué es lo que necesita puntualmente, porque bueno, uno a veces con las buenas intenciones hace más mal que bien. Totalmente. Primero tratemos de brindar espacios Ujú. que le brinden autonomía a las personas con discapacidad. Sí, Posteriormente, si esa persona con discapacidad encuentra algún tipo de barrera, ya sea cognitiva o arquitectónica o algún tipo de barrera de accesibilidad, esa persona te va a pedir asistencia de alguna forma y vos, tu respuesta o la mejor respuesta posible es cómo o en qué te puedo ayudar. Y esa persona te va a decir de qué manera es la mejor para que la asistas. tal cual. Muchas veces tomamos en ese afán de ayudar decisiones que terminan haciendo más lío de lo posible, Sí. pero siempre en un marco de la buena voluntad, del entendimiento, siempre a través de las acciones de la comunidad con las personas con discapacidad encontramos buenas respuestas. El tema es que no se habla mucho de la temática, hay mucha Ujú. incultura, hay muy poca capacitación sobre el tema, Sí. entonces es importantísimo poder hablar sin miedo y poder saber la historia de las personas con discapacidad y de dónde vienen. Por ejemplo, si nos remontamos, ¿sí? Rápidamente a la antigua Grecia, podemos decir que había un modelo de presidencia en el cual una persona con discapacidad nacía y se la tiraba a un foso como ofrenda a los dioses. Ajá. Posteriormente a eso, entramos en un modelo médico rehabilitador en el cual los avances de la tecnología y principios o incipientes avances tecnológicos en medicina incluyeron un poco más a las personas con discapacidad en la sociedad a través de estos avances médicos, ¿sí? Como Sí. si fueran rehabilitados socialmente. Actualmente estamos atravesados por un modelo social en el cual las personas con discapacidad interactúan, ¿sí? De forma dinámica Sí. con el contexto, ¿sí? Y esto fue evolucionando a través de la legislación que le propuso eh, determinadas acciones o beneficios enmarcados en los derechos humanos a este colectivo de personas con discapacidad. El gran problema, Fabián, es que hay un montón de legislación Sí. eh, y no se cumple. Bueno, eso te iba a hablar. Cuando Entonces, hablabas ese de es el gran problema. la legislación en nuestro país con respecto a ese tema en particular, yo a veces la veo como expresiones de buenos deseos, pero después en lo concreto, capaz que está muy bien implementada la norma, capaz que está muy bien redactada, se vio el espíritu, todo, pero después ninguna se cumple. Este, Totalmente. y por eso digo, son expresiones de buenos deseos. Y no sé, yo soy abogado, pero la verdad sobre discapacidad conozco muy poco o nada. Y estas normas que a las cuales vos te referís con respecto a la ayuda que se le puede dar o se le brinda al discapacitado. Me refiero a ayuda no solo en cuanto a que pueda tener una vida de moverse de un lado al otro, sino también, me imagino yo, que sea más integrador, que, que no vea o no sienta tantas las diferencias con otras personas que no tienen esa discapacidad y demás. ¿Tiene algún tipo de sanción, algo a los efectos de instigar al cumplimiento de la misma o no? No, de momento no. Argentina es uno de los países de la región latinoamericana con más leyes vigentes en discapacidad y derechos de las personas con discapacidad. Pero no O tiene sea, en ninguna... ese tema somos progresistas. El tema, Sí, Fabián, es el incumplimiento y el no control de las normas vigentes. Entonces, no hay ninguna penalización para aquel que no construye una rampa cuando inaugura un edificio sí. o desarrolla un emprendimiento arquitectónico, Mm, o aquel que no tiene los ingresos adecuados en cuanto a diámetro como para que una persona tenga claro, autonomía con su silla de ruedas, sí. etcétera, etcétera, etcétera.
Eh, Me canso de ir a restaurantes que tienen los baños en subsuelos y no Oh, tienen baños tal adaptados, cual. pero constantemente. Entonces, alguien lo habilitó a ese restaurante, Sí, hace ¿sí? millones de Y años. no le Sí, importó. Y no le importó la ley, la normativa en cuanto a que se debe de cumplir, por este ejemplo que te digo, que es súper común, sí. el que haya un baño en planta baja adaptado para personas con discapacidad. Sí, sí. Muchas veces los baños se cierran, sí, y se usan como depósito. Los baños para personas con Ah, discapacidad, sí, lo sí, veo constantemente, que me dicen, sí, acá está, lo abren y cuando me lo abren veo adentro bicicletas, sí, pack cualquier de cosa. gaseosas, o Sí, sea, es sí, difícil, no hay una concientización, ¿sí? Social sobre la real importancia sí. de incluir a estas personas y brindarles autonomía. Bueno, yo viví un año en Estados Unidos y ahí veía que sí, que había fácticamente, de hecho, mucha, eh, había mucha desplazamiento para que el discapacitado justamente pueda movilizarse en cualquier lugar. Lo que pasa que lo que yo notaba también es que ellos tenían una gran cantidad de población en silla de ruedas. Estoy hablando de ese tipo de discapacidad. En cambio acá no son tan visibles, es como que no hay tanta cantidad o tal vez, no sé, me estoy equivocando en El ese tema, aspecto. el tema es que no es que haya la cantidad, Fabián, ¿eh? El tema es que las personas con discapacidad motriz Sí, tienen un conflicto importantísimo con la posibilidad de desplazarse. sí, Aún seguro, así, la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más avanzada a nivel arquitectónico del país, el país. tiene graves problemas de desplazamiento en sus calles para personas con discapacidad. Las calles Sí, están destruidas, las rampas están mal hechas, las pendientes, los cordones, o sea, es muy complejo. Son sí. barreras que realmente te determinan y hacen que te quedes en tu casa encerrado. Claro, ese es el tema también. Como que me Yo te imagino. puedo sorprender con una estadística, ya Sí, que me mencionaste que no, por ahí no somos tantos. Si yo te digo que un 15%, según la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, un 15% de argentinos tienen algún tipo de condición o son personas con discapacidad, si hablamos que hay 46 millones de habitantes en nuestro territorio, según el último censo, sí, eso da 6,9 millones de habitantes con algún tipo de condición o que posean algún tipo de discapacidad. sí. Casi 7 millones de personas, Fabián, son un montón. Son un montón, es verdad, es Son un verdad. montón. Entonces, y no solamente están excluidos ellos, sino que también sus familiares, ¿sí? Sí, Porque una persona con discapacidad tiene una familia atrás que se preocupa, que la atiende, sí, ¿sí? exacto. Y que está constantemente en conflicto con los prestadores, con las obras sociales, Ujú, ¿sí? En constante lucha. sí, Te tiro otro dato estadístico que es totalmente trascendental. Recién te dije casi 7 millones de argentinos con discapacidad o algún tipo de condición. sí. Si a estos 7 millones de argentinos, yo te digo que 6 de cada 10 no poseen el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, que es lo que te provee de derechos según la ley Claro. y para acceder a beneficios. O sea que de estos 7 millones, 4 quedan por fuera de los derechos adquiridos de las personas con A ver, discapacidad según el a ver, Estado. espera, volvemos a repetir. De los 7 millones, 4 millones quedarían afuera. De los 7 millones, 4 no tienen acceso al CUD. O 4 sea que no millones. tienen ningún derecho de los que proporciona el Estado por Sí, tener una condición discapacitante, ¿sí? En sí. cuanto a un diagnóstico médico, ¿no? Sí, 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 sí. Así que 4 millones estarían quedando afuera. Te queda casi un ¿Sí? tercio nada más que está Esta es, adentro este, esto con. es una, pero quedan solamente 3 millones de personas Sí, con acceso al CUD. Esto es un dato que del INDEC, es un dato oficial del sí, 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 2018. sí, sí. La verdad, es grave y bravo el tema. Sobre todo, Es difícil y por eso es importante concientizar sobre el tema y generar cambios. seguramente. Ahora, eh, sí, yo cuando vos dijiste, hay más de un negocio y demás que el discapacitado motriz quiere ir al baño o al toilet, se encuentra que no tiene rampa, que está en el subsuelo, que encima la escalera es diminuta, este, pero, Imposible, Fabián, imposible. todo eso me imagino que son, primero, comercios que fueron habilitados hace 20, 30 años por lo menos,
Y segundo, capaz que readaptarlos requiere una inversión determinada que el comerciante dice, bueno, no, si yo tengo que readaptar todo esto, tengo que cerrar. Y capaz que estoy cerrando justamente un negocio de 30 40 años. No digo con esto que lo justifique, pero hay una problemática a veces, y encima con una economía que está por el suelo. Sí, sí, pero siempre puede haber soluciones que Bueno, a eso sean iba. contemplativas, A- ¿no? a- Por ejemplo, se me ocurre sí, muy por arriba, Fabián, decirte, bueno, el Estado te dice, bueno, a ver, esto hace 30 años se tendría que haber habilitado. exacto. Pongamos que fuera hace 30 años y tal vez la legislación sea mucho más laxa. Sí, exacto. Pero bueno, a ver, hoy la normativa es distinta y la estás incumpliendo. Ujú, Bueno, pero no puedo, según tu ejemplo, no puedo pagarlo. Bueno, yo lo que voy a hacer como gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o como Estado Nacional es darte un beneficio a nivel impositivo durante un determinado tiempo para que vos ese dinero lo puedas implementar en la construcción del baño que tenés que tener. O sí. sea, no es si puedo o si no puedo, debes Sí, 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 tenerlo. sí, sí, sí. O sea, entiendo O sea, por perfectamente eso que... digo, vueltas se le puede dar de mil maneras, y la idea es tratar de incluir a todos, ¿no? Sí, De construir seguramente. una sociedad mucho más inclusiva y que las personas con discapacidad no queden resumidas a estar dentro de su casa y trabajar desde su casa, y no poder salir, sociabilizar, ir a estudiar, tener acceso a la información. Sí, Por tal eso es cual. tan importante que construyamos espacios inclusivos, ¿sí? Universales, ¿sí? Sí, De sí. acceso universal. Sí, 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 es verdad. Sí, bueno, yo cuando estudié en la Facultad de Derecho había un par de chicos que tenían silla de ruedas y el ingreso a la facultad, al establecimiento, era una escalera enorme, pero era una escalera. Y no tenía en esa época rampa, no tenía nada. En esa época no estaba concebida la arquitectura de que tenía que tener rampas para tal cosa. Y después cuando veía algunas rampas que ponían, eran de kilómetros, iniciaban con una inclinación enorme que primero que el discapacitado que llevaba la silla de rueda en ese caso tenía que tener unos buenos brazos. Pero no todos tienen esa situación. Muchos ya son personas mayores que les cuesta empujar la silla y demás, a los efectos de poder subir una rampa determinada. Totalmente, pero si se quiere se puede. Yo te puedo poner el ejemplo de los dos lugares donde me desempeño laboralmente. En la Sí, UADE sí, es un ejemplo de a nivel de accesibilidad. ujú, ¿Siempre hay cosas para mejorar? Sí, seguro. siempre hay cosas para mejorar, pero la verdad que es un ejemplo y tengo muchos alumnos con condiciones de discapacidad, los cuales tienen un desempeño totalmente autónomo en la universidad. Es un alumno más que es como tiene que ser, Sí, es sí, como tiene que ser tratado y evaluado. Y en la Biblioteca del Congreso de la Nación es exactamente lo mismo. Es una biblioteca modelo a nivel parlamentario sí. y siempre hay cosas para mejorar. He hecho hace muy poquito, de mi tesis de maestría fue un plan de comunicación y accesibilidad para mejorar aún más a la biblioteca y ser aún más inclusivos porque siempre hay cosas para incorporar, el cual estamos tratando de ver cómo se incorpora. La verdad es que siempre hay posibilidad de mejora, pero si se quiere se puede. A eso voy, ¿no? Te puse un ejemplo del mundo privado y te puse un ejemplo estatal. Está bien. Y estábamos hablando hasta hace un ratito que tiene discapacidad motriz. Y los no videntes, en ese sentido que me hablabas justamente de la biblioteca del Congreso, a la cual yo acudí en mi época de estudiantes, Sí, cuando todas las bibliotecas cerraban, la única que quedaba 24 horas abierta era la del Congreso Nacional. ¿Tiene libros tanto para estudiar o para investigar para gente no vidente o no? Porque sé que por la calle Paraguay y Rodríguez Peña, si me equivoco, hay una entidad que nuclea todo el sistema Braille, pero no sé si la biblioteca del Congreso tiene ese tipo de cosas. sí, bueno, primero corregirte, si me permitís Sí, una por sola supuesto. cosita, no es no vidente, no es ciego, sino Listo, es persona con discapacidad visual, persona ciega o persona con baja visión. listo. Siempre acordate el término de persona por delante. Y en el caso de la Biblioteca del Congreso, Vamos de vuelta, sí, porque vamos de nuevo. este, vos lo dijiste, yo lo tengo internalizado ya el término, pero sería bueno volver a repetirlo despacio. Primero va persona,
con la discapacidad, ¿cómo seguía? Primero siempre el término de persona por Sí, delante de la condición, así que siempre es persona. sí, En este perfecto. caso, el término que integraría Sí, a todos sería persona con discapacidad, ¿sí? sí, está O bien. persona en situación de discapacidad, pero el más utilizado es persona con discapacidad. Está ok. Ese es el correcto. El incorrecto sería discapacitado, incapacitado, persona con discapacidad diferente, persona especial, persona que padece una enfermedad. Todos esos términos no van. Está bien. Es Persona con persona con discapacidad, discapacidad. entonces. Por otro lado, Sí. no es más retrasado, por ejemplo, es persona con discapacidad intelectual. Discapacidad intelectual. Está ok. Sí. Después, no es más un chico Down o una chica Down, sino es que Bueno, es una sí. persona con síndrome de Down. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre decir síndrome de Down y con Down? Es que está bien catalogado o determinado el síndrome y primero está identificada la persona por encima de la condición del síndrome. Por encima de la condición de síndrome. Está ok. Siempre la persona por delante. Sí, 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 sí. Que anteriormente, que antiguamente le decían mogólicos por esa similitud de los mongoles, si mal no. Exactamente, sí, exactamente. Exactamente, que es terrible, ¿no? Si uno se lo Sí. pone a asimilar, es terrible, pero sí, Pero a lo que voy, te doy bueno, la derecha, antiguamente se manejaba así. en ese sentido, pero lo terrible es cuando uno lo utiliza de manera, Despectiva. exactamente, pero no, si la descripción era, el término que se usaba era ese, sin que sea despectivo, de vuelta es una manera de identificar una persona que está pasando por una situación determinada. Sí, en realidad las personas con síndrome de Down no atraviesan una situación determinada, sino que es una condición Sí, de para el nacimiento, resto de su sí, tal vida, cual. ¿sí? Permanente. Sí, Pero más allá de esto, entiendo que la visión tal vez de hace 25 o 35 años atrás, en cuanto al entendimiento de cuáles eran las terminologías, si, es un poco más aceptable, como también se puede trasladar a un montón de otros aspectos como el género, etcétera, etcétera. ajá, Nos tenemos que poner en tiempo y espacio y yo entiendo que eran otras épocas, está claro. sí, El tema es que, bueno, ahora hay un consenso, ¿sí? Hay un consenso hace más de 15 años de decir, bueno, nos sentimos sí, cómodos en sí, esta sí, terminología. tal cual. Por eso es importante que desde todos los niveles educativos se pueda capacitar a los niños, niñas, en cuanto a cuáles son las terminologías correctas para llamarse, cuáles son los cuadros y que estos también puedan ser integrados dentro de una misma comunidad. Vos podés ir al club de barrio y encontrarte con una persona con síndrome de Down, con una persona con discapacidad mental, con una Sí, persona con discapacidad motora, y si vos ya lo incorporaste desde lo metodológico, desde el entendimiento, desde una temprana edad, cuando te lo chocas en el barrio para ir a hacer algún deporte al club, ya lo tenés incorporado y te parece algo sí, natural, sí, es ¿sí? verdad. Y no te pensás a hacer preguntas que por ahí puedan incomodar al otro, ¿sí? Sí, Y yo exacto. creo que también eso puede hacer una línea de antes y después en cuanto al bullying, ¿no? Sí, El concientizar, sí, exactamente. Entonces, sí, es importante. y vos me hablabas entonces la manera correcta de, cuando nos referimos a una persona que tiene una persona con discapacidad vidente o que no puede ver, ¿cómo es que tenemos que llamarle, decirle? No, lo que no se debe decir es no vidente o Sí, invidente o cieguito sí, o disminuido visual. ajá. Es persona con discapacidad visual o persona Perso- ciega persona con o discapacidad persona, visual. Está perfecto. sí, persona con discapacidad visual, persona ciega o persona con baja visión, que son condiciones distintas, Sí, ¿no? sí, Una exacto. persona ciega no ve absolutamente nada y una persona con baja visión tiene una reducción de su condición visual que Ujú. no le permite ver determinados grados o colores o a determinadas distancias. Por Sí. eso la diferencia de los colores de los bastones. Tal cual, tal cual. Como yo te decía, yo viví un año en Estados Unidos, fui a estudiar y ahí me encontré con un muchacho colombiano que él tenía un título de grado y había ido a Estados Unidos era sordomudo. Mejor dicho, era sordo él, no mudo, porque él hablaba. Pero aprendió justamente a leer los labios. Y cuando fue a Estados Unidos, su primera misión era aprender inglés
leyendo los labios. Era para mí, cuando yo lo escuché, me dijo, no, yo vengo acá a estudiar inglés, a aprender a leer los labios y demás. Me parecía como ir al Everest directamente. No, Eh, totalmente. de hecho íbamos al cine y me decía, no, si son de terceras personas que escriben algo y demás, me pierdo media película, así que no. Pero era monumental además, me acuerdo que él mismo nos enseñaba, inglés tiene 12 vocales, digo, son 5, me dice, no, pero son 12 porque empezaba la mezcla de uno con la otra y demás. Tenía una cosa tan fina, me refiero tan específica a la hora del hablar y de buscar justamente las cuestiones idiomáticas que uno también ha admirado. Y el esfuerzo y la Totalmente. Vos me tenacidad de habías este preguntado, muchacho. Fabián, hace un ratito Sí, por supuesto. sobre la Biblioteca del Congreso Sí, que, exacto. si tenía material para personas ciegas, Sí, y yo no te lo respondí. no. No solamente la Biblioteca del Congreso tiene material para personas ciegas, sino que dentro de la Biblioteca del Congreso funciona la sede de Tiflonexos, ¿sí? Tiflonexos Sí, es una asociación civil sí, que produce contenido en braille, ¿sí? sí. A nivel nacional y Ajá. adapta del formato tradicional del contenido al formato braille y también a distintos formatos accesibles a personas con discapacidad visual. La Fundación Tiflonexos, o sea, la asociación civil, funciona dentro de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Ah, mira Así vos. que lo que está haciendo la asociación es ir transformando el acervo, ¿sí? De Sí. distintas obras a un formato accesible para personas con discapacidad visual. La Está, verdad que es tener este nivel de humano y este nivel profesional sí. especializado en esta temática dentro de la biblioteca nos valoriza y genera a través de Pablo Lecuona, quien preside esta asociación, Ajá. genera un acervo invaluable para toda la comunidad. Está muy bien. Y a los chicos justamente que tienen esta discapacidad, para integrarlos, para enseñarles a leer, porque enseñar a leer braille me imagino que no debe ser para nada fácil. Y no creo que haya tanta gente capacitada a su efecto de poder enseñar. Eso, Hay asociaciones, hay fundaciones, hay escuelas especializadas, hay un montón de lugares donde, dependiendo de la condición, puedes adaptarte, ¿sí? ajá, A nivel educativo e ir incorporando la sabiduría necesaria para que te puedas insertar en la sociedad en las mejores condiciones posibles según tu discapacidad. Pero hay un montón de profesionales que están realmente capacitados y sí, que hacen una labor increíble, tanto de forma motriz, tanto de forma cognitiva. El trabajo que hacen con los chicos autistas es increíble, un montón de asociaciones y hay mucho por hacer todavía, hay muchísimo por hacer y por mejorar. seguro, seguro que sí. Que hay muchísimo por hacer y por mejorar. Mira, nos quedan unos 12 minutos, aunque te parece mucho, pero no lo es. Y querría concentrarme en aquello que vos querés transmitir y que tal vez que en la charla nos desviamos y no lo podemos decir. Genial, bueno, contarte que es entendible que la realidad económica que el país atraviesa desde hace muchos años genera que los servicios hacia las personas con discapacidad sufran consecuencias que condicionan su calidad asistencial, ¿no? Siendo Ujú. determinante para esta calidad de vida de los pacientes que buscamos, ¿no? Es un poco lo que hablábamos, que vos me decías, bueno, pero el país está difícil, hacer un baño adaptado. No solamente hacer un baño, sino que la realidad de muchas personas con discapacidad, Sí. de lo cual te mencionaba anteriormente, es realmente distinta a lo que imaginamos. Te voy a poner un ejemplo, Fabián. Los Ujú. prestadores cobran sus servicios a los 3 meses. O Sí. sea, aquellas personas con discapacidad que van eh, a un médico rehabilitador o a un kinesiólogo o un médico especialista y reciben distintos tratamientos que van a generar que su condición de vida, ¿sí? Sea mucho mejor a través de ese tratamiento. O Esa persona especializada que le da el tratamiento lo cobra 3 meses después. sea, tiene un Obviamente, 25% menos casi, pero, prácticamente. pero por lo mínimo. Y se Sí. devalúa el honorario ya establecido
mediante un nomenclador nacional, nomenclador, disculpa, nacional, Sí. que ya de por sí está desactualizado. Entonces, el reclamo de los prestadores de servicios es terrible. O sea, es un reclamo Eh, justo, digamos. es totalmente injusto y es algo que habría que prever, ¿no? Sí. Las obras sociales, en lugar de abonar con fondos propios las prestaciones y esperar el pago correspondiente de la superintendencia, Sí. implementaron de forma autárquica el mecanismo de esperar cuando reciben a los 90 días el pago de la superintendencia y recién ahí le pagan a los prestadores. Claro. Entonces, es un círculo vicioso que hace que los prestadores dejen de prestar el servicio porque les conviene mucho más trabajar en privado, Obvio. porque lo cobran En el momento. mucho antes, Sí. ¿sí? O tal vez en el momento y les rinde mucho más el dinero. Y Los obvio. prestadores son trabajadores como vos y yo, Fabián. Ahora, si nos ponemos a pensar un cachito, si tuviésemos un país de una economía estable, 3 meses, y bueno, una vez que hice el círculo, lo puedo contemplar. Total, no voy a tener no me va a variar en ese aspecto. Pero vos pensalo así, ¿a Pero vos te hoy, gustaría con la que inflación de que la hay, radio te paguen a los 3 meses? no, pero lo que voy es, sumamos que yo inicio la actividad y sé que a los 3 meses me van a empezar a pagar, con una economía estable hablo. Este, digo, bueno, hago mi círculo una vez que empecé la cadena, sé que voy a empezar a cobrar un mes tras otro y con una economía estable de vuelta que no tenga inflación, no voy a tener mayores variables. El problema es justamente la inflación que tenemos, que esa persona cuando cobra a los 3 meses tiene un 25% menos en su bolsillo. Totalmente, totalmente. De por sí yo considero que si alguien presta un servicio lo tiene que cobrar en tiempo y Sí, forma, eso pero seguro. entendiendo lo que me planteás, digo, es aún peor. Sin Sí, ninguna duda, como vos decís, como mínimo tenés un 25% menos y a su vez, como te decía recién, hay un nomenclador que ya está desactualizado. sí, peor. Entonces, se cobra nada, ¿sí? Pero lo que quiero destacar, que el bastión principal del problema, más allá de lo económico Sí, y de las barreras sociales, es la falta de educación, sí. ¿sí? La falta de educación como generador de conciencia, digo, mismo para los que toman decisiones. Ujú. Si Sí, seguramente. vos estuvieras educado Con el en ejemplo que tiempo estás y dando, forma, eso es obvio que no tiene conciencia justamente del daño que produce. exactamente, y a su vez, hay una problemática de no cumplir las leyes, que es realmente trascendental. Digo, muchas veces se dice que el Estado tiene una deuda, ¿no? Con determinados grupos o determinadas... Sí, Y el Estado no tiene una deuda, el Estado tiene obligaciones. La sí, deuda la tiene la seguro. sociedad que debe de hacer, que debe de no imponer barreras. Sí, Pero el Estado tiene una obligación de hacer cumplir las normativas. sí, Y ahí es donde falla el Estado, porque no se cumplen las leyes y no se contempla realmente la necesidad que tienen las personas con discapacidad y esas necesidades, brindarles una autonomía necesaria como para que se inserten en la sociedad en todos los aspectos, en salud, a nivel laboral, no se cumplen los cupos laborales ni en ujú, el Estado ni en el mundo privado. sí. O sea, realmente hay un montón de cosas, como te digo, Fabián, a trabajar y por eso es un desafío que me lo puse desde lo personal y tratar de divulgar de la mejor forma posible las necesidades de todas las personas con discapacidad. Yo no soy un vocero, sino que soy una persona que trata de comunicar y de concientizar sobre la problemática. Sí, obvio. Eh, y nada más, creo que un granito de arena Sí, 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 sí. siempre aporta algo mejor, ¿no? Todos hacemos algo justamente a esos efectos. El tema es eh, que la norma, justamente todas estas leyes a las cuales vos hacías mención, que tenemos y demás, que son de avanzada, y ese tipo de cosas. Después con la realidad con la cual tenemos en Argentina, no solo la cuestión inflacionaria, sino por ejemplo también la cuestión del empleo, porque como me mencionabas la cuestión del cupo y demás. Totalmente. Yo lo que voy es, hay una cantidad de desempleo, porque la estadística que habla de desempleo es un desempleo encubierto, porque en realidad está llena justamente de gente que tiene planes y demás, y los ponen ahí como si no estuviesen desocupados. Y siendo así que el desempleo es aún mucho mayor. Con una economía justamente que no crece, que al revés se retrae y demás, lo que menos piensa justamente un empleador chico, no hablo de un empleador que tiene 500 o 600 personas a su cargo, un empleador, un pyme, no piensa justamente en decir, bueno, tengo que emplear una persona que tiene una discapacidad determinada. Este,
¿Por qué? Porque no, Es que dice, no me dan yo los te entiendo, números. y es el pensamiento tradicional, pero digo, a la hora de emplear a alguien, no Sí, tenemos que destacar su incapacidad para realizar tareas, porque bueno, yo te voy a emplear porque podés realizar la tarea que yo, sí, que por la cual te voy a necesitas. pagar. Sí, tal cual. O sea, después, a ver, si vos tenés que atender en un mostrador y hacer un trabajo administrativo, Sí, si no tenés ninguna de las dos piernas, a mí no me influye en nada, sí, porque es cierto. cognitivamente y motrizmente vas a poder Lo vas a realizar poder todo lo que hacer. yo te propongo y aún tal vez mejor que otra persona que Sí, tenga las dos piernas. seguro. Porque acá la condición no te limita como ser humano. Digo, hay personas con discapacidad que pueden trabajar en 100% igualdad de condición que una persona que no tenga una condición discapacitante. O No, una sea, persona que tenga una sin ninguna discapacidad duda. motriz, muy posiblemente pueda desarrollar, como bien vos decís, porque tiene un conocimiento intelectual determinado que lo hace diferente con respecto al resto. Me refiero porque tiene una especialidad, porque se mató estudiando y demás. Bueno, esa persona es genial, pero capaz que un chico que tiene este síndrome de Down, una persona que tiene síndrome de Down, eh, se le hace más difícil y demás. Totalmente. Y para ese Pero hay un tipo de montón de tareas casos que pueden que realizar, pueden realizar, ya lo en sé, el, pero sí. ¿tiene algún tipo de subvención el empleador que emplea a una persona con una discapacidad? Porque de vuelta, yo ahí te diferencio. Una persona que tiene una discapacidad motriz, pero que tiene una capacidad intelectual enorme, que para el puesto que ocupa, al revés, es un beneficio más que, que una cuestión solidaria. Y capaz que el chico que tiene un síndrome de Down, y ahí sí, el empleador está haciendo más una cuestión solidaria que un asunto efectivo para su Es que Fabián, que desarrollo no lo económico. tenemos que ver como asistencialismo o solidaridad, sino Sí, que primero cumplir las normativas vigentes. sí, está Segundo, que bien. una persona con síndrome de Down puede cumplir un montón de tareas y otras no. Obvio. Bueno, Bueno, sí, a eso voy. empleémosla para esas tareas y no hay beneficios. Ujú. En realidad hay derechos, ¿sí? Yo Está te voy a bien. tirar otro dato que Pero es aún el aún Estado no más da ningún llamativo. tipo de incentivo en ese sentido. No, Ah, está bien, ok. no. Pero a su vez, eh, el 43% de los argentinos hoy, Sí, ¿sí? Según estadísticas de la UCA, sí. vive abajo del Sí, margen, sí, sí, ¿sí? exactamente. Está abajo del margen de pobreza. Sí. Si a ese 43% le incluimos, ¿sí? A este número macro que hicimos hace un ratito, a las personas con discapacidad, Ujú. estamos hablando que de esos 4 millones que habíamos hablado, ¿sí? Sí. Que tienen CUD, bien. Imagínate esos 3 millones que quedan por fuera sin CUD, que además están incluidos por debajo del límite de pobreza. ¿Cuál es Sí, la realidad de esas personas con discapacidad? ni hablar. Que no tienen trabajo además, no Sí, tienen obvio. acceso ni siquiera al CUD, no tienen acceso a ningún beneficio del Estado por su condición y no tienen trabajo Sí, o viviendo en una que no situación se de pone... No, pobreza en la es cual una no. situación compleja, Sí, por decir lo mínimo. Por, por lo menos, por lo sí, menos. sí. Entonces, hay que hablar sobre la temática y hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, y nada, la idea es tratar de concientizar y generar medidas, ¿sí? Sí. Que puedan transformar la realidad de todas estas personas. Entonces, digamos que los cambios que se deberían de hacer con respecto a esta problemática para futuro no es tanto una cuestión de normativas, sino una cuestión de hacer el cumplimiento de las normativas. Sí, yo creo que lo importante es que las leyes que están, si hay que actualizarlas, se actualicen, pero que las que están se hagan cumplir y Sí, que haya desde el Estado un rol preciso y efectivo para hacer cumplir las normativas y aquel que no la cumple, que tenga que cumplirlas, tal cual. o sea, hacer que las cumpla. Así es, así es. Bueno, Yo Gustavo, considero sí, que la decime. mejor alternativa, Fabián, para que vuelva a haber orden y que se pueda generar realmente transformaciones desde el lado social, es la alternativa que propone Patricia Bullrich, así Sí, que por eso es que seguro. también estoy trabajando en su equipo y tratamos de sumar desde este lado. Bueno, me alegro mucho. Nos quedamos prácticamente con unos segunditos, así que quedó claro que de tu mensaje con respecto a la problemática y tu mensaje también a futuro en la colaboración con Patricia Bullrich para poner justamente orden
que es lo que es su caballito de batalla principal de Patricia, para poder llevar a cabo bien esta problemática. Sin ninguna duda, y agradecerte, Fabián, por brindar el lugar para poder hablar sobre esta problemática que no es fácil de poder De charlar abordarla. y de encontrar espacios para comunicarla. Seguro que no. Bueno, para mí fue un placer y un gusto. Queridos oyentes, nos estamos encontrando el martes que viene.